Dentro del módulo de psicogénesis y aprendizajes significativos del programa de doctorado en Ciencias de la Educación, le presento la siguiente videograbación sobre psicología y pedagogía a la doctora Yolanda Chávez Ruiz, la estudiante quien le habla, Jane Lorena Mezquita Meneses. La psicología y la pedagogía indiscutiblemente deben ir de la mano. No es solamente el hecho de pretender transmitir conocimientos, sino reconocer el verdadero desarrollo intelectual de los niños. Hoy en día es bien visto y bien escrito en el PEI de las instituciones educativas sobre ese modelo pedagógico de escuela activa. Sin embargo, reconocemos que debajo de cuerdas se sigue aplicando la educación tradicional, desconociendo totalmente al niño como esa personita que trae consigo sus propios intereses, sus propias necesidades y que además de eso trae sus propios estados físicos y sociales con algunas limitaciones según la etapa biológica de su madurez. En ese orden de ideas, en la siguiente presentación vamos a contemplar cada uno de los puntos de vista que nos expone Piaget en su capítulo 2 y capítulo 5 sobre el libro de Psicología y Pedagogía. Iniciamos con la formación de la inteligencia y la naturaleza activa de los conocimientos. Para Huttage, citado por Piaget 2001, el fin de la enseñanza es el desarrollo de la inteligencia y también enseñar a desarrollar esa inteligencia. Pero esto no responde debido a su inexactitud, porque conlleva al problema de la inteligencia, que es el problema de la pedagogía de la enseñanza ligado al problema epistemológico de la naturaleza de los conocimientos. ¿Por qué? Porque la concepción de la inteligencia se deriva de la acción. Y con la concepción de la inteligencia es conocer un objeto que también deriva de operar sobre él y transformarlo. Por lo tanto, la inteligencia es una asimilación de estructuras de transformaciones, estructuras de acciones mentales y estructuras estructuras operativas superiores y también estructuras organizadoras de lo real, del acto y del pensamiento. En este sentido, también la psicología da respuesta a la inteligencia como ese comprender e inventar, comprender en construir estructuras e inventar estructurando lo real, lo que conlleva unas transformaciones de estructuras, lo cual es un proceso de invención y reinvención y no una copia del conocimiento. Lo que nos lleva al desarrollo de las operaciones según Piaget 2001. Él expone 4 etapas de biológica de madurez del niño. Tenemos la etapa sensoriomotora que va de los 0 meses a los 2 años. Tenemos la etapa preoperacional que va de los 2 años a los 7 u 8 años. Tenemos la etapa operacional concreta que va de los 7 u 8 años a los 11. Y la última etapa que es la etapa operacional formal que va de los 11 u 12 años en adelante. Todas estas etapas responden a un sistema operativo que se quema o digamos así se madura en cada una de ellas, desarrollando la inteligencia. Pero recordemos que el desarrollo de la inteligencia siempre parte de unos estados o unas estructuras de estados como producto de una organización estructural del conocimiento, lo que a partir de los figurativos como los instrumentos de conocimiento, las percepciones, las imitaciones y las imágenes mentales se van transformando ¿en qué? En nuevos estados. Pero si hablamos sobre las etapas de desarrollo, debemos de entender primero qué es la infancia. En este orden de ideas se entiende como esa etapa biológica de adaptación y equilibrio progresivo del medio físico y social, que consiste en encontrar el equilibrio mediante una serie de ejercicios y conductas de actividades estructuradas y continuación de estados entre sujeto y objeto. Esto definido por Claparede y Clorer, entre otros. La inteligencia infantil, entonces, se entiende como esa adaptación por excelencia, logrando ese equilibrio entre la asimilación continua de las cosas a la propia actividad y la acomodación de esos esquemas asimiladores, llegando al plano de la inteligencia práctica, que es la reducción de deducción y experiencia que caracteriza la razón. Pero como decíamos que la infancia es esa adaptación y equilibrio de los medios físicos y sociales, en cuanto a los medios físicos, Karl Gross nos toca un tema bien interesante que es el juego. Y recordemos que el juego es ese ejercicio preparatorio que es útil, que es necesario en el desarrollo físico del organismo debido a su origen sensomotor. El juego es una asimilación de lo real al yo, por lo tanto se presenta en dos formas, en el ejercicio sensomotor y en la asimilación de lo real.
En cuanto al medio social, Dewey y de Clory y otros describen que los niños son seres sociales nativos que evolucionan del egocentrismo, pasando del yo mismo y mi reflejo en los demás a la comprensión de su personalidad fundada en la organización disciplinar y parte de un grupo con los demás. Visto estos dos medios desde la educación, en cuanto a lo físico, debemos de comprender que el fuego no debe entenderse como esa simple palanca de aprendizaje, porque nos quedaríamos cortos, siempre y cuando no exista esa conexión de estructuras y solo se trataría de objetos aislados. En cuanto a lo social, pues se fortalece el medio social en el alumno y demuestra mayor libertad para trabajar entre ellos y colaborar en la búsqueda intelectual. Continuando hablando de los medios, vamos a tocar aquí un poco más en profundidad el egocentrismo, que se entiende como ese reflejo de los niños pequeños, debido a que en grupos sociales les gusta estar con los demás, pero pues la verdad es que cada uno juega de manera individual, tiene sus propias reglas y en conclusión todos ganan, demostrando su individualidad en un interés de grupo con un principio de egocentrismo. En los procesos sociales que se llevan en la escuela se entienden dos puntos de partida o dos puntos de vista. Tenemos la autoridad del adulto y la cooperación de los niños entre sí. Entre la autoridad del adulto se ve esa mezcla de adultos y niños con valores de amor y miedo que supuestamente llevan al respeto, ¿cierto? Con un comportamiento donde el niño acepta las afirmaciones del adulto, consolida aún más el egocentrismo, cree en todas esas asimilaciones e ideas individuales y existe una sumisión intelectual. Al hablar sobre la cooperación entre niños, con una disciplina fundada desde el interior y con una autonomía de la conciencia personal, permite conducir ¿a qué? A la reflexión, a la discusión, a la crítica, a la cooperación e intercambio de ideas. Crea un real ejercicio de principios de conducta, con una moral de acción, de trabajo activo e inteligencia y propicia la justicia, la igualdad y la solidaridad. Pero el propósito no es irnos a uno de esos dos extremos, sino lograr un equilibrio entre la autoridad y la cooperación. También debemos de tocar como medio la experiencia, porque recordemos que la experiencia se da como una experiencia física y como una experiencia lógica matemática. Ambas operan sobre los objetos, pero la experiencia física permite al estudiante o al niño descubrir propiedades y la experiencia lógica matemática le permite deducir esas propiedades. La experiencia como tal no desarrolla la inteligencia, no es suficiente, necesita de otros medios o de los demás medios. Pero ¿cuál es el valor agregado psicológico e intelectual? Recordemos que el trabajo obligado es una anomalía antipsicológica, dicho por Dewey y Clara Parede. Tenemos el trabajo obligado versus el trabajo personal o motivado. ¿Qué nos dice el trabajo obligado? Que es una reproducción de lo más frecuente, que se requiere una estructura mental idéntica al adulto. Se le presenta al niño una actividad y queremos que responda como un adulto y no como un niño. El niño obra sin ningún motivo, sin ningún interés, sin ninguna necesidad y se crean conocimientos dispares o aislados. No existe una reinvención o reestructuración del conocimiento. En cuanto al trabajo personal, sí existe una reestructuración del conocimiento duradero. El niño obra como adulto, pero con una mentalidad y una estructura de acuerdo a su etapa de desarrollo biológico y es regida por el interés o la necesidad. En cuanto al desarrollo intelectual, el éxito de los métodos de educación se debe a un punto medio, donde parte se interesa por la maduración estructural y la otra parte se interesa por la influencia de las experiencias, de lo social y de lo físico como los medios que se influyen en el conocimiento de los niños. Por lo tanto, no se puede determinar de una manera rígida y absoluta las etapas pedagógicas debido a unas causalidades de los niños, como la edad, el contenido de los pensamientos y la diversidad. ¿Diversidad en qué? En la evolución mental, diversidad en el papel que juegan los intereses y las necesidades y, por supuesto, el contexto y la vida social de los niños. Lo cierto aquí es que la palabra ya no es suficiente para transmitir una lógica.
En conclusión, con la revisión de estos referentes nos permite comprender el error que se sigue cometiendo con la aplicación de la enseñanza tradicional. Muchos no queremos hacerlo y tratamos de no hacerlo, pero lamentablemente caemos y nos dejamos absorber por el sistema de seguir simplemente transmitiendo contenidos, lo que nos lleva a analizar y reflexionar sobre esa investigación previa que debemos de hacer sobre el contexto de nuestros niños, sobre el tipo de niños que vamos a tener, que vamos a abordar en el aula, para asimismo hacer ciertas modificaciones de nuestros planes de aula y llegar a tomar decisiones asertivas que conlleve a una formación integral y reestructurada de conocimiento para nuestros pequeños. Finalmente se presentan los referentes bibliográficos por Piaget 2001 en el capítulo 2 y capítulo 5. Muchas gracias.